con el Espíritu Santo. Es lo mismo ser bautizado que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando usted, aparte de tener el bautismo, de estar sellado con el Espíritu Santo de Dios, usted dice, usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve usted ahí? ¿Qué tal si usted, Dios le diera, hablando de las visiones o lo que le contó muy parecido a lo que tuvo Pedro, que usted pudiera ver la gloria de Dios? Lleno del Espíritu Santo y usted viendo la gloria de Dios. ¿Qué concepto tendría usted? ¿Cómo pensaría usted que Dios le diera a usted la posibilidad de ello? ¿Qué pasaría que Dios tenga la oportunidad de ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, que usted no pudiera ver? ¿Qué concepto tendría de usted? ¿Qué tal que usted, Dios le diera el privilegio de ver los cielos abiertos? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Y qué pasaría si Dios, usted con todo lo que he dicho, ¿qué he dicho? Lleno del Espíritu Santo, ver la gloria de Dios, ver los cielos abiertos, ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, y que entonces Dios permitiera que usted o yo muriera apedreado? Estoy hablando de Esteban, Hechos capítulo 7. ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Tiene derecho usted a no morir así, sabiendo que soy lleno del Espíritu Santo, veo la gloria? Porque eso es lo que dice Hechos 7, versículo 55 hasta el 60. Pero es que Dios tiene control de todo. Y luego, uno de ellos, Saulo, era uno de los que estaba ahí cuidando la ropa a los que estaban apedreando a Esteban. Pero luego dice el Señor a ese hombre que fue perseguidor, Hechos 7:8, dice que Pablo perseguía a la iglesia. Tenía poder para quitarle la vida a cualquier persona que fuera cristiano en esa época. Tenía el poder civil para entrar a las casas y arrastrar y acabar. Y dice Dios a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Pero ¿cómo así? Un hombre que mataba a los escogidos, a los que tenían la gloria de Dios. Pero es que Dios tiene control de todo. ¿Me hago entender? ¿Y qué pasa cuando hay una enfermedad bien tremenda en tu vida? En diciembre, finalizando el año, pues no siempre lo hago, pero sí tengo un momento de reflexión a solas con mi Señor, como siempre. Entonces estaba haciendo mi balance del año 31 de diciembre. ¿Y qué creo que fue mi balance? Más o menos en, no me acuerdo nomás, en qué parte, en qué momento pasó lo mío del problema del nervio ciático, comenzando el año, ¿cierto? El año pasado. Lo cierto es que fue un tiempo difícil. Y no sé, el hermano Guillermo también aquí me agrega mucho hasta aquí. ¿Sí? Estábamos muy compitiendo los dos con el mismo problema, ¿sí? Y no sé cuántas dificultades pude haber pasado. Yo iba a los cultos y ¿sabe cómo iba a los cultos? Pues aquí los hermanos saben, yo llevaba mi tapete como el paralítico. Lo tendía y me tiraba al piso literalmente. Yo solo la parte de atrás para no interrumpir, pero no sé, que llamar la atención. A un rincón me tiraba a escuchar la palabra y yo en el suelo tiraba. Pero había que ir a congregarse a alimentarme. No importaba el dolor, pero hermano, ¿qué pasó el año pasado contigo?
Cuando pienso en la hermana Marilu, la esposa de Gilberto, de la iglesia local aquí en Jerusalén, más de 5 años, hermanos, una situación difícil, un accidente difícil. Y entonces Dios no tiene control ahí. ¿O la hermana está en pecado? No. Dios tiene el control. Amén. ¿Lo puedes decir? Amén. ¿Lo puedes decir, hermano, hermano? Dios tiene el control de todo. Y no perdamos eso de vista. Haciendo los adverbios que hay que buscar la última unidad y ahí realmente está que no Dios tiene el control. Y si no le encuentran nada, tranquilo, todo bien, tome nota. No tome nota, si no le encuentran nada. Gracias, Rodolfo. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ya. Ubiquemos ahí la vista para que no distraigamos. Listo. Les invito a que leamos el Salmo. ¿Listo? ¿Lo tenemos todo? Y si no, tranquilo, no se preocupe, tome notas que luego entonces fuera. Bien, dice el Salmo, voy un poco rápido porque ya el tiempo se me fue y tengo que parar a las 50. El Salmo 50, 10 al 12, dice, mío es. ¿Y quién lo está diciendo? Mío es todo ganado. Mío es todo lo que se mueve en el campo. Y si tuviera hambre, te lo pediría a ti. Porque mío, o todo, es mío. Para sus notas, Ageo, creo que está ahí, Ageo 2, 8 al 9. Mío es la plata, mío es el oro. Lo está diciendo el Señor. Levítico 25, 23. La tierra no se venderá de forma permanente porque mía es. Números 3, 13. Mío es todo primogénito. Y mira que está diciendo el Señor, es que eso es mío. Y usted y yo, ¿qué nos diría el Señor a usted y a mí? Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, matando y encarcelando, ¿qué dice el Señor cuando lo tira al piso? Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a Pedro, a Juan, a Jacobo, a las Marías? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Significa que la iglesia de la cual nosotros hacemos parte, si usted ya rindió su vida a Jesús, el Señor dice, Pedrito, Marquitos, Julianito y Martica, mío es. Y yo tengo control de su vida, yo tengo el control de todo lo que pasa en usted. Bien, la idea es que seamos más conscientes que Dios tiene el control de algunas cosas, de todo. Lo digo porque hay veces nos amargamos un poco si no tenemos este concepto de Dios, que Dios tiene el control. Aún, y hay cosas muy fuertes en nuestro alrededor. ¿Cómo así que cuando a un bebé, a un niño, le quitan la vida? ¿Cómo así que cuando violan a una mujer de Dios, a un niño, a alguien de Dios? ¿Y cómo Dios permite? No es que sea la voluntad de Dios, y Dios permite. ¿Será que Dios ahí no tuvo el control? Dios tiene el control. Hermanos, Dios tiene el control. Pase lo que pase en tu vida. Muchos años, no sé cuánto lleva ya, que tuve un atentado por robarnos. Y lo más tremendo fue que la persona que casi me mata
se congregaba con nosotros. ¡Wow! Y nomás tengas esto, usted se da cuenta quién es. ¿Sí me van a entender? Entonces Dios ahí perdió el control. No, Dios tiene el control de todo. Y eso es duro. Menos mal que cuando pasó eso, dije, Señor, me entrego todo el contexto de esto, perdono al que sea, no, yo perdono. Entiéndete tú quién hizo esto, porque yo no sé qué pasó, ni sé por qué lo estás permitiendo, pero dame paz y sana con eso. Así es cuando la persona me confesó eso, y hermano, yo ya perdoné, ahora vaya usted a ver con Dios, porque le digo, Dios, hagan justicia con esta situación. Dios no perdona por todo, pero es duro, hermano, para caer. Dios tiene el control. Dios es el único Dios verdadero. Pueden haber muchos, pero dice la palabra, mío es todo. Yo soy el único Dios, no hay, pueden haber como humanos y como hombres nos podemos inventar, crear cantidad de dioses, pero el Señor dice, mío es. Y yo hice y yo formé. Fuera de mí no hay otro. Yo soy el Señor. En Isaías 45, 5 al 7, dice él, yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí. No hay ningún otro Dios fuera de mí. Versículo 6. Para que sepas que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor. Versículo 7. Y que formé la luz y creé las tinieblas, y el que causa el bienestar y que crea calamidades, yo soy el Señor. Es claro él, ¿no? Yo soy el Señor. Pase lo que pase, yo soy el Señor. Y por eso el salmista podría decir estas palabras. Salmo 135, 5 al versículo 7. Porque yo sé que el Señor es grande. Lo está diciendo el salmista. Y mire, yo sé, está hablando en primera persona, que el Señor es grande. Versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿Hay algo que no quepa ahí? Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Versículo 7. Él hace subir las nubes desde el extremo de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él es el Señor. Él hace lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Nabucodonosor, conocemos la historia, algunos sí. Nabucodonosor era un rey que su corazón llegó a tal extremo que se burló de Dios. Y aunque Dios le mandó un mensaje, Dios quiso hablar, Dios le habló, pero no obedeció, y Dios tuvo que llevarlo a un estado como una bestia, a comer pasto y a relacionarse con los animales. Pero cuando ese hombre nuevamente cae en la cuenta, dice estas palabras en Daniel 4:32. Nabucodonosor alzó mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Para esa época Nabucodonosor, para la tierra, era el rey, era el Señor, era el Dios, era el todo, y por eso él no creía que hubiese otro aparte de él. Pero después que pasa ese tiempo tan difícil, reconoce que el único que tiene dominio eterno es el Dios verdadero. Y el versículo
35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme su voluntad en su ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Venga Dios, ¿usted por qué permitió esto en mi vida? Venga Dios, en esto usted no tiene aquí control, se le salió de las manos. No. ¿Podrá alguien decirle, Dios, qué has hecho? Él es Dios. Él es Dios. Bueno, hay mucho más, pero el tiempo nos gana. Estamos textos de Isaías, pero este pensamiento ahí para pasar esta primera aspecto. Padre, ayúdame a recordar que siempre tienes y que soy precioso. ¿Puede usted en medio de su dolor, de su dificultad, de su enfermedad, decir esto? No es fácil, amados, pero que Dios nos ayude a tener esa actitud de saber que por encima de Dios no hay nada y que nunca pierde el control. Amén. De lo que está pasando a nuestra vida. El señorío de Dios, segundo aspecto ahí. Reyes, primer libro de Reyes, el libro de Reyes, capítulo 17. Y interesante, ¿no? Como Dios tiene señorío. Y aquí me está contando la historia de este siervo de Dios. Vino palabra de Jehová a ellos. Sí, sabemos la obra que Elías acaba de enfrentarse a los profetas de Baal, allí en el monte. Y una señora le manda a decir, tranquilo, que así como mató a mis sacerdotes mañana, si ha estado hecho lo mismo a usted, que no deje de llamarme a doña señora. Y Elías, ¿qué? Salió. Le mandó esa razón y Elías se preocupó. Y el Señor entonces le dice, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar. Primer Reyes, el libro de Reyes 17, versículo 2. Voy a estar versículo 5. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente y escóndete allí, cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo. Y ya he mandado, mira esa expresión, ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Y Elías fue obediente a la palabra del Señor. Verso 6. Los cuervos llevaban por la mañana y por la tarde, los cuervos llevaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne a él. Y bebía el arroyo. ¿Tiene Dios señorío ahí? ¿Tiene control o tiene control? Ya le he dado orden a un cuervo. Para ese entonces dice la palabra que no había agua en ese sector donde se movía Elías, pero dice que había un arroyo donde había agua y algo. Y le dice que le va a mandar pan y carne a través de unos cuervos y dice que iban mañana y tarde. Y le proveían. ¿Tiene señoría o no tiene señoría? Mandan los animales. Ahí en 1 Reyes capítulo 17 sigue otra escena. Versículo 7. Después de estos días se secó el arroyo. Verso 8 al 9. Luego el Señor dijo a Elías,
vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad del Señor. ¿Qué dice? Yo he ordenado. Sí, mire que solamente él se abroga esas palabras. Yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Y dice que la viuda tenía un poquito de, un puñado de harina y un poco de aceite, era lo que le tenía. Y sostuvo a Elías a través de un río. Y en el contexto ahí de la escritura, las viudas por lo general hacía parte de las personas que había que antes sostener humanamente. Pero ya el Señor le había provisto a esta mujer a través de ese puñado de harina y ese poco de aceite para alimentar a este hombre. Hermanos, ¿tiene usted alguna duda que Dios lo haya sostenido? ¿Cuántos, si me permite la expresión, cuántos cuerpos humanos de nosotros, de carne y hueso, usa el Señor para apoyar los siervos? Sí, con todo respeto digo, sí. Y me importa el versículo de los cuerpos. Hermanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos tú y yo a que el Señor nos use para apoyar los siervos, a la iglesia, a la familia de Dios, cuando haya necesidades? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a compartir lo que Dios ha ofrecido? Miren qué bendición. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Daniel capítulo 3. Dice que estos jóvenes, hablando de que Dios tiene el señorío, el rey de ese momento hizo una estatua y todo el mundo, dice Daniel capítulo 3, versículo 7. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la guitarra, la gaita y toda clase de música, ¿qué hacía la gente? Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Dice que todos los pueblos, las naciones, las lenguas, todos se postraron. Versículo 17 del capítulo 3. Los amigos de Daniel, ¿qué dijeron? Ciertamente, dijeron ellos, porque ellos no se doblaron, ellos no adoraron en medio de toda esa multitud. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano, de tu horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Nos librará. Verso 18. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, no serviremos a tus dioses ni adoraremos a tu estatua de oro que has levantado. ¿Cómo así estos hombres con tanta convicción? Versículo 21. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados en el horno de fuego ardiente. Pero Dios, si nosotros no estamos adorando, nosotros estamos sirviendo, somos testimonio, nosotros no nos doblamos ante otros dioses, sino que tenemos convicción de ti. Dios tiene el señorío sobre todo. Así usted y yo tengamos el mejor testimonio, así usted y yo estemos sirviendo de la forma más diligente posible, así usted y yo seamos los siervos y las siervas del Señor, en el buen sentido que lo están enseñando aquí. Hermanos, Dios permitió que estos hombres de Él fueran lanzados al horno de fuego. Pero dice el versículo 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Versículo 25. El rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres. Veo 4 hombres sueltos que
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Aunque pases por el fuego. Dice Isaías que la llama no te daña. Es posible que estemos pasando, vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero el Señor tiene el control. Daniel oraba 3 veces al día. Usted, hermano o hermana, puede ser un hombre, una mujer, una familia de oración. Y Daniel dice que oraba 3 veces al día. ¿Y a dónde fue a dar por seguir este ejercicio de ser diligente, de buscar al Señor 3 veces al día en oración? ¿A dónde fue a dar con esa convicción? Dios permitió que fuera al foso de los leones. Dios permitió porque Él es el Señor y tenía un proyecto con ellos. Y dice Daniel capítulo 16, dice que fue echado al foso de los leones, versículo 21 de Daniel 6. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Hermanos, qué bendición uno recordar del señorío del Dios que tuvo Daniel y el Dios que usted y yo tenemos. Pero recordemos que estamos en una tierra donde el Señor permite muchas cosas contra su pueblo, pero no es para destruirlos. Pablo mismo decía: de aquí en adelante que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo, Gálatas 6:17, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. El Señor tiene su señorío y tiene el poder. El pueblo de Israel, dice Éxodo 16:35, 40 años en un desierto, y dice que comieron maná durante 40 años. Dice Nehemías 9:15, les proveía pan del cielo para su hambre, les sacó agua de la peña. Versículo 21 de Nehemías 9, 40 años les proveíste para ellos en el desierto, nada les faltó, su vestido no se gastó, ni su pie se hinchó. 40 años. El señorío de Dios teniendo el control sobre todas las cosas. Y cuando usted y yo miramos Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Ahí está todo el registro de las proezas que hicieron los hombres, mujeres de Dios. Y el versículo 11:39 dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y por allá más adelante que fueron aserrados. Pero qué lindo que Dios tenía reservado para nosotros en Cristo algo tremendamente mejor. Aquí un pensamiento 2: ninguna parte de nuestra vida está escondida de la gracia y el poder de Dios. ¿Qué parte de su vida, de la mía, está fuera del alcance de Dios? De la gracia de Dios. Nunca estamos fuera de la mirada y el cuidado amoroso. ¿Lo creemos? Amén. Nunca estamos fuera. Momentos duros habrá, pero Dios tiene el señorío de todo. El último aspecto: Dios tiene el control, Dios tiene el señorío. Dios es
el Señor de las circunstancias. Dice que, según la vida de José, fue amado por su papá Jacob. Los hermanos lo odiaban. Algunos de sus hermanos intentaron quitarle la vida. Vendido por sus hermanos a unos mercaderes egipcios. Llegó a Egipto como un esclavo, comprado como un esclavo, trabajó como un esclavo, fue a la cárcel por una mentira. En la cárcel interpretaba sueños e interpretó el sueño del faraón, y en Egipto fue gobernado. Imagina esa vida de José con todos estos ingredientes. Y Dios no tenía control de ello. Dios, el Señor de las circunstancias. Pero cuando usted mira Génesis 45, versículo 5 y versículo 8, Daniel le dice eso a sus hermanos: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Imagínate toda esa circunstancia de la vida de José. Y José, ya un hombre maduro, ya un hombre experimentado, después de toda esta escuela, dice estas palabras. Ustedes no se den golpes de pecho. Es que Dios me envió adelante. Mira el propósito, mira el proyecto que Dios, José no entendió. Versículo 8. Por lo tanto, Dios fue quien me envió a este lugar y no ustedes. Él fue el que me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y el gobernador de todo Egipto. Fue Dios. Hermano, ¿dónde está usted en este momento? ¿Dónde está usted en este momento? ¿Dónde estoy yo? ¿Está usted por sus fuerzas? ¿Está usted por...? De alguna manera es Dios quien lo ha permitido, porque Él es el Señor de las circunstancias. Ahora, esas circunstancias tienen un propósito de Dios, y es para que tu carácter y el mío sea desarrollado. Dice en Hechos 7, 9, dice: y los patriarcas tuvieron envidia, hablando de José, y los patriarcas tuvieron envidia y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. En la circunstancia que usted y yo estamos experimentando, hemos experimentado, ¿ha visto usted a Dios actuar ahí? ¿Es usted consciente de que Dios está con usted? Génesis 39, 2 dice: y el Señor estaba con José, y Potifar vio que el Señor estaba con José. Entonces, no solamente José podía atestiguar de que Dios estaba aún allí de esclavo, de sirviente, dice que Dios estaba con él ahí, sino que los demás daban testimonio. Potifar, su jefe, decía: Dios está con este hombre, porque dice que todo el servicio que este hombre realizaba era prosperado por Dios. Versículo 3: y vio su amo que el Señor estaba con José. Versículo 20: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, causante de una mentira. Pero allí en la cárcel, versículo 21 de Génesis 39, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23: el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con José, y todo lo que él emprendía o realizaba, el Señor lo hacía prosperar. ¿Qué circunstancias está usando Dios para formarlo a usted? ¿Es usted consciente? Ahora el hermano hablaba de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sabe yo qué hacía en ese tiempo? Cuando estaba pasando
pasando por el proceso de esta ciática? Los que lo están experimentando saben qué es eso. Solamente podía estar de pie y estar boca abajo. No podía sentarme. Entonces la fisiatra me atendió el 30 o 29 de diciembre. Y me dice, pues una pregunta un poco, me dice, Marco, disculpe, pero voy a hacer una pregunta, no se la he hecho, pero siempre la he tenido en mi mente, pero se la voy a hacer. ¿Usted cómo hacía para pegar manos si no me iba a sentar? La fisiatra, porque ella sabía qué estaba pasando con ese nervio ciático, me decía, Marco, ¿usted cómo hacía si usted no podía sentarse? ¿Cómo hacía para ir al baño? El Señor hacía un milagro. Cada vez que iba al baño, el Señor hacía un milagro. Porque solamente podía sostenerme de pie y boca abajo. Ni de lado, sino boca abajo. Y Dios perdió el control. Pero mi punto es a lo que ¿qué hacía yo cuando me tocaba levantarme? Porque no podía dormir tampoco. Me levantaba y ¿sabe qué hacía? A estirarme un poquito y a escuchar las predicaciones que había hecho yo antes. ¿Usted ha escuchado sobre lo que ha predicado, hermano? Les animo a que se escuche usted. Entonces, en esa época, bajé todas las predicaciones y me puse a escuchar. Y decía, Dios, gracias porque me paré en ese púlpito no para tirar el piedra, sino para traer consuelo, esperanza y fortaleza. No me parece púlpito a juzgar a nadie, porque esas palabras que había predicado, ahora me estaban enseñando. Le cuento que fue y digo yo, Dios, estás usando esto para formarme carácter. Estás usando todas estas circunstancias para que sea más humano. Y quiero resaltar lo que el hermano anterior decía, hermanos, la gracia de Dios. Hermanos, salimos con gracia. Hermanos. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios, sois lo que sois. Hermanos, esto es duro. Pero no olvidemos que Dios tiene el control. Yo concluyo. Dios es el Señor. Nada se le escapa. Por eso, concluyendo, bueno, aquí el pensamiento dice, Dios Padre, no comprendo todo lo que permites en mí. ¿Quién lo comprende? Esto en la carne no lo comprende. Nada, en la carne no. Dios Padre, no comprendo todo lo que pasa, pero yo sé que tienes control. Y con esta mente finita es imposible comprenderlo todo, pero hermanos, que Dios ayude. Por ello entonces el salmista Job, ¿cierto? Tuvo al final de reclamarle a Dios y un poquito, y Job pudo decir esto, no la tirana, no, yo hablaba lo que no entendía. Yo había oído hablar de usted, Dios, pero ahora que ya experimenté lo que es perderlo todo, y cuando Dios lo cuestiona a tal punto que lo arrinconó, ahí sí, pudo decir esto. No, yo no entendía, pero la cosa demasiado maravillosa para mí. Escúchate luego, hablando al mismo, de oídas. ¿Será que de pronto hay momentos que solamente tenemos este conocimiento? ¿No? Yo había oído, yo he escuchado de un Dios, pero que ese Dios todavía no ha hecho un proceso más a fondo en tu vida o en mi vida. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Ahora comprendo que eres Dios en mi vida. Entonces él pudo decir esto, me aborrezco, me arrepiento de todo lo que yo lo necio que fui. Vamos a ver. Dios Padre, en este momento Dios te ha mostrado algo en tu vida. Y animo, hermano, que usted hable con Dios. Y en esa área que le ha hablado específicamente, dígame lo que usted siente.
pero descargue lo que usted siente en su presencia. Pero no olvidemos, hermano, que Dios tiene control de todo. Señor, ayúdanos, porque somos pequeños y tú eres el Señor. Nosotros somos la obra de tus manos y no comprendemos como barro lo que el alfarero está haciendo o empezó a hacer o está terminando de hacer en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a no olvidar que tú estás con nosotros en todo el proceso. Te agradecemos de que no estamos solos. Gracias por la obra de Jesús. Gracias por la gracia de Dios. Tú conoces nuestros corazones y vidas.